¿Quiénes formaron parte del pensamiento democrático venezolano? Se lograron los objetivos de Betancur y Villalba sobre la democratización de los venezolanos. ¿Por qué Betancur y Villalba fueron detenidos a raíz de la protesta en el cuartel del Cuño? Bueno, aquí tenemos a Guillermo Tela Veledo, que es profesor de justamente Historia y Pensamiento Político en la Universidad Metropolitana. Y nos encanta que sea él justamente que nos acompañe en esta oportunidad, porque lo que nosotros queremos es analizar un poco la evolución del pensamiento político venezolano, que arranca, y ya escuchamos hace un momento con Rafael Simón Jiménez, una explicación más o menos somera, en lo que da el tiempo, de por qué antes no se desarrolló el pensamiento político venezolano, por las condiciones políticas en que vivía Venezuela, bajo dictaduras de corte militar. Ahora, ¿qué pasa? Que comienza con la generación del 28 toda una serie de planteamientos que después se consolidan en planteos políticos muy concretos. El cambio esencial de la generación del 28 y que luego se consolida en la generación del 36 es la confianza en el pueblo venezolano. Ese es el cambio de paradigma fundamental. En el siglo XIX, por supuesto, hay una aspiración republicana en las constituciones, en las leyes, pero la república estaba condenada o estaba en todo caso limitada a un sector social muy determinado. Los terratenientes, los caudillos, los jefes de familia tradicionales. Con Betancur, con Villalba, que son las figuras más importantes, pero en realidad es un movimiento colectivo, el movimiento de los estudiantes del 28, que irradia toda una generación. Está esa confianza en la capacidad del pueblo, que los seres humanos somos iguales, nacemos iguales, tenemos las mismas capacidades, y entonces la democracia sería la forma de gobierno más lógica para abrir y para establecer. Y esa confianza implica que no se creía ya en que había unos sectores predestinados a gobernar, el caudillo, el jefe, el gendarme necesario, como decían los positivistas, sino que era el pueblo, pero no el pueblo desordenadamente, no el pueblo inopinadamente, sino el pueblo a través de partidos. El agente político esencial de esta transformación para los socialdemócratas y liberales sociales, como en el caso de Villalba, y luego también para los socialcristianos, es el pueblo organizado en partidos. El agente es el militante de partidos. Y aquí había una realidad social por una parte, pero también política. El pueblo no veía en los partidos algo ajeno a ellos, sino que los partidos eran una emanación de ese mismo pueblo. Y es verdad, los líderes de los partidos eran una vanguardia que en todo caso ordenaba, hacía programas hacia ese pueblo, pero que no tendrían sentido si no tuviese un arraigo popular. Y ahí hay una frase de Betancur que lo resume muy bien. Primero, el pueblo son los partidos. No son los partidos, sino las organizaciones de la sociedad. El pueblo no está en la calle, el pueblo no es una cosa abstracta, el pueblo es el colectivo organizado con unos fines. ¿Y esos fines cuáles son? Bueno, lo dice también Betancur después, ya en su presidencia, el pueblo tiene el gobierno que el pueblo se dio, es decir, un gobierno que depende de los intereses del pueblo. ¿Y cuáles son los intereses del pueblo? Para el año 36, para el año 28, lo que podían investigar es que el pueblo venezolano estaba depauperado, analfabeto, pobre, famélico. Entonces, ¿Necesitaba salud? se necesitaba salud, vivienda, educación, salir de la pobreza, de la miseria del siglo XIX para entrar en el mundo moderno. Y los agentes de eso van a ser los partidos políticos y hacia ellos se orienta la acción organizada de los partidos políticos. Ahora, eso es interesante, Guillermo, porque volviendo un poco sobre el objetivo de nuestra conversación, que es el pensamiento político venezolano, es decir, eso de pensamiento político, ¿qué es? Porque ahí en ese momento lo que había un anhelo, como lo has descrito muy bien, de democracia, de libertad, de tener mejores condiciones de vida, es decir, de respirar, de tener oxígeno, ¿no? Ahora, el pensamiento político, ¿cuánto aportaba eso? ¿Estaban ellos conscientes que estaban generando un pensamiento político que de alguna manera iba a constituirse en el substrato, el sostén de organizaciones políticas sólidas? Bueno, algunos más que otros. En el caso del doctor Villalba, quien, sin embargo, obtiene formalmente una ocasión mayor que la de Betancur, había unos principios más generales que se conectaban con ese viejo proyecto del Partido Liberal Amarillo, vamos a decirlo así. Una apertura de la sociedad, una democratización de la sociedad, pero sí, eso quizás es la carencia esencial de Unión Republicana Democrática frente a los otros dos grandes partidos democráticos venezolanos, e incluso frente al Partido Comunista, que no es un partido democrático, hacia una visión más genérica de la república, más genérica de la libertad, pero sin
una visión definida de a dónde debe orientarse la política pública. Los socialcristianos y los socialdemócratas sí tenían esa idea más clara, eran mucho más doctrinarios, para decirlo, para bien y para mal. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es el pensamiento político? Y ahí vamos a echar para atrás un poquito. El pensamiento político es, primero, un diagnóstico de la sociedad. ¿Qué está bien y qué está mal de la sociedad? Y cuando observa el político, porque el pensamiento político puede ser el pensamiento abstracto del filósofo y demás, pero en el caso del político es el diagnóstico que hace el político de la sociedad, sí, basado en unos principios generales, pero viendo esa sociedad, juzgándola en sus carencias y en sus problemas, qué ha de cambiarse y entonces qué acción política es justa, qué acción política es correcta para promover entonces esos cambios. Entonces el pensamiento va a dar un diagnóstico, va a dar un ámbito de acciones políticas que se pueden tomar. Entonces no era suficiente o no era para ellos eficaz la idea de un golpe de Estado tradicional, una revolución de caudillos tradicionales. Eso va a cambiar porque el diagnóstico es otro. Entonces da un diagnóstico de una acción política y además da la claridad de quién ha de ser el actor político, el actor social que active que haga que ese diagnóstico se lleve a la práctica política, tanto en la política pública como en las instituciones. En el caso de los partidos en general, los grandes partidos democráticos, ¿cuál es ese diagnóstico? Venezuela es un país sumamente injusto, sumamente desigual. La sociedad venezolana está dividida en clases y en una división de clases que con una organización social correcta se puede afectar para cambiarla, para transformar una sociedad más justa, más equitativa. Eso es lo esencial de ese mensaje en los años 20 y 30 y hacia allá apunta. ¿Quién va a hacer eso? No lo pueden hacer los caudillos tradicionales porque están vinculados a las élites de siempre. Entonces no pueden hacerlo como lo hacían los viejos liberales, yendo a la cola de un caudillo, de un Guzmán, de un Crespo, de un Castro o de un Gómez incluso. Esperar que ellos tomaran el poder para ellos ser los doctores que hicieran las reformas. No, eso no puede ser. Tiene que ser la sociedad misma que por encima de esos caudillos y de la burguesía tradicional, para decirlo en Betancourt, transformar a la sociedad. Y eso se ve muy claro. Yo creo que hay dos documentos esenciales del pensamiento político venezolano de esta generación, que son, y ahí está la mano de Betancourt, pero no solo la de Betancourt, está la de Raúl León y está la de Balmores Rodríguez, Jovito Villalba estaba preso, entonces lamentablemente no tiene una mano en estos documentos, pero son la de Miguel Otero Silva, la de Gustavo Machado, que son el Plan de Barranquilla, de Chur y de Concepción, de Betancourt, y un documento que me parece esencialísimo en este pensamiento, que es el panfleto en las huellas de la pezuña, redactado por Miguel Otero Silva y Betancourt, que contiene el ensayo Con quién estamos y contra quién estamos. Y ahí está la gran diferencia. Nos queda un minuto. Sí. Yo sé que lo que te va a preguntar no es un minuto, pero por lo menos a lo mejor puedes, haciendo uso de tu gran capacidad. Las crisis que ha vivido, sobre todo últimamente en la democracia venezolana, ¿son crisis de pensamiento político? ¿Son crisis de entronización del pensamiento político con la praxis política? ¿O son crisis de gestión? Es decir, ¿cómo lo ves tú? ¿Son crisis que llaman a una reformulación de ese pensamiento en todo caso? Sí y no. Por una parte es una crisis en tanto que este pensamiento político, social y democrático, que fue el que le dio legitimidad al sistema político y que hizo que los partidos estuviesen concatenados con la sociedad, se vio, vamos a decir, abandonado por el pragmatismo de la eficiencia gerencial de los años 80 y 90 y el abandono por la crisis económica de algunos de esos principios, pero también no ha sido replanteado modernamente. O sea, no se puede sostener ese pensamiento social democrático sin herramientas de eficiencia y de eficacia administrativa. Y durante décadas eso se podía costear. En los años 80 y 90 pasamos ese vacío y no tenemos todavía un reemplazo. Hasta cierto punto la herencia de los partidos democráticos sigue siendo ese pensamiento, pero tiene que pensar cómo ser a la vez cómo tener un Estado eficiente y socialmente responsable. Muchísimas gracias, Guillermo, por haber estado con nosotros. Como siempre, muy interesante todo tu aporte. Muchas gracias. Guillermo Tella Veleo, profesor de Historia y Pensamiento Político de la Universidad Metropolitana. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a hacer un corte y seguimos hablando en la hora clave sobre el desarrollo del pensamiento democrático venezolano. En este libro que yo acabo de publicar, La lucha por el liderazgo, va a estar muy claro las dos figuras cimeras del debate que se produce en Venezuela
en los años que van de 1936 a 1941, que son los debates del linde ideológico. Jovito Villalba, que ha sido la figura estelar de la generación de 1928 y que luego en 1936 volverá a brillar, es uno de los mejores oradores de verbo flamígero, tumultuario, que movía multitudes, y Rómulo Betancourt, que al contrario de Villalba, va a ser un estratega, va a ser un organizador y sobre todo va a ser quizás el político que mejor se ha conectado con la realidad venezolana. Entonces allí se produce evidentemente un deslinde de posiciones y cada uno de ellos va a tener, digamos, unas apreciaciones de cómo debe ser el desarrollo democrático venezolano. Frente a todo este abanico de posiciones democráticas, va a haber el pensamiento conservador también, heredero de las viejas tesis positivistas, que va a tener la idea de una democracia tutelada, la idea de que Venezuela, que es una idea que va a predominar hasta el golpe de Estado de 1945 y que va a ser uno de los factores generadores del propio golpe de 1945, la llamada escuela pesimista, que era la que sostenía la idea de que los venezolanos no estábamos preparados para el ejercicio pleno de la democracia y que es la que va a aconsejar primero a López Contreras y luego al general Medina que no abra la democracia, que no abra las compuertas totales de la democracia, que en ese momento consistía en acceder al sufragio universal directo y secreto. Es decir, allí se va a perfilar un conjunto de ideologías, un conjunto de posiciones, un conjunto de visiones estratégicas y tácticas que luego es la que va a dominar todo el siglo XX venezolano. Nosotros tenemos, por ejemplo, cuando se produce el interregno, allí se van a producir dos cambios democráticos importantes. La Constitución de 1947, que abre a la posibilidad del ejercicio pleno de la democracia a través de la elección universal, directa y secreta del ilustre novelista don Rómulo Gallego, y luego los 10 años siguientes, que van a ser los 10 años de predominio militar, que la gente lo identifica con el liderazgo de Pérez Jiménez, donde de nuevo van a predominar las ideas conservadoras, las ideas neopositivistas, que consideraban que los venezolanos no estábamos preparados plenamente para la democracia. Tú sostienes, Manuel, que todo esto es muy interesante lo que hemos escuchado, pero tú sostienes que el pensamiento democrático venezolano está vinculado fundamentalmente a dos figuras, que son Betancourt y Villalba. Bueno, ¿Con ellas se agota? bueno, no, yo diría que no está vinculado a dos figuras, son las figuras más relevantes de la generación del 28, que es el núcleo donde comienza a considerarse la necesidad de que la oposición a las dictaduras no era simplemente un problema de generar una invasión, ni la violencia para cambiar un dictador por otro gobernante, sino que era necesario también ahondar en las ideas y en los problemas del país. Esa es la gran lección de la generación del 28, y ahí las dos figuras fundamentales, sin duda alguna, sin desmerecer lo que hicieron otras figuras importantes, fueron Jovito y Betancourt. Pero hay que recordar primero que la generación del 28 no fue en sí inicialmente un movimiento político, era un movimiento impactado en primer lugar por lo que se llamó el arielismo, que era ese movimiento cultural estimulado por Ariel, el famoso libro del pensador uruguayo Rodó, que impactaba mucho a las juventudes, y por las experiencias de las reformas universitarias de Córdoba en Colombia y de La Habana en Cuba. Eso impactó mucho y tuvo que ver con eso. Todo eso inspiró. Pero ya existían en el exterior venezolanos con pensamientos y planteamientos políticos. El caso, por ejemplo, de Gustavo Machado, de Salvador de la Plaza, que ya estaban en Cuba. En Cuba incluso participan activamente al lado de Mella, el gran dirigente democrático, líder estudiantil contra la dictadura de Machado. Bueno, incluso participan en la fundación del Partido Comunista Cubano. Pero hay que destacar que en ese momento los partidos comunistas no se proponían la toma del poder para repetir la hazaña de los bolcheviques del 17, sino que decían que era la lucha contra las dictaduras por la democracia. De tal manera que ese pensamiento, que ya circula también en México con el Partido Revolucionario Venezolano, van a crear junto con lo del 28 lo que se llama el pensamiento democrático de Venezuela, que va a tener expresión a partir del año 36, por supuesto, pero plenamente a partir del año 45. Y en ese proceso, las dos figuras, sin duda alguna, fueron Betancourt, Villalba y Caldera, que por razones de edad, por supuesto, se incorpora ya plenamente, aunque en el 36, muy joven, participó en la redacción de la Ley del Trabajo, es el 46, con la fundación de COPEI, cuando entra el planteamiento de la democracia cristiana y se va a convertir en la otra figura importante pues, del pensamiento político venezolano. Y también, por supuesto, el Partido Comunista, dentro de lo que era presumible que podía contribuir a la lucha por la democracia en Venezuela. Esa es la clave. Esa es la clave.
Buenas noches.